Esta semana es una semana muy importante en el programa divino, porque todo lo que ocurrió en la primera venida del Señor viene a ser actualizado en este tiempo final, en la segunda venida del Señor. Esa semana fue una semana, miren, empezó con regocijo, con alegría, con júbilo. Va derecho al templo y limpia el templo. Oye, pero un hombre que viene sobre un burrito y viene el pueblo y lo recibe, lo aclama. Y eso, pues, todo el mundo, pues, este hombre lo que va a traer aquí es una gran bendición. Este hombre viene aquí a cambiar Jerusalén. Claro, cambiado Jerusalén no, el mundo entero, pero humanamente. Y luego que lo reciben, se mete al templo, hace un salpa afuera ahí dentro, limpia la casa y empieza a crear ese ambiente dentro de la casa de Dios. Vayan paralelo porque esto es en la iglesia. Produce algo que a unos no los cambia de actitud. Más bien dice, espérate, otros, mira, este es lo que vienes a traer aquí, problemas. ¿Recuerda cuando dijo tal cosa? ¿Recuerda cuando...? Y empiezan. O sea, la semana fue una semana decisiva con lo que hizo Jesús. Todo iba a cambiar. Tanto así que es un antes y un después. Ahora vean cómo comienza todo con un avivamiento grande y termina con una tristeza tan grande, con algo tan terrible, ver a aquel que lo han proclamado cuando entraba allí y de seguro el ambiente, aunque era sencillo, se veía hermoso. Y terminar en algo tan terrible como un hombre desnudo, enganchado en una cruz, botando sangre, crucificado. O sea, era algo como que hasta ahí llegó ya ese movimiento. Terminó con muerte. Ahora todo eso, vean, recuerden que muestra lo que es esa escritura de Apocalipsis 11, que al final va a ocurrir lo que esa hermana vio en esa visión. Algún día matarán a Elías, dice el hermano Branham cuando él está diciendo en el libro de citas, yo sé que algún día me costará la vida. Hermano William dice, matarán al quinto Elías. No que él vaya a morir por un accidente o por una enfermedad o por edad avanzada, sino que lo matarán. Ningún mensajero cumplió eso. Y después dicen, no, es que cuando regrese en un cuerpo glorificado y ahí puede poner su vida y ahí sí lo pueden matar. Vergüenza ajena da para los que hablen así, imagínense. Eso no tiene ni base escritural en ninguna forma que lo busque. Pero miren, Jesús en el Getsemaní, hay un lugar, quizás el viernes ahí hablaremos un poquito más de eso. En el Getsemaní dice él que había comenzado a caerle el juicio divino a Jesús. O sea que tenía que llegar un momento en donde él iba a recibir esos juicios divinos hasta llegar el momento del juicio sobre él, porque todo el pecado cayó sobre él. Ahora, en el Getsemaní actualizado, ¿desde cuándo comenzó o va a comenzar a caer los juicios divinos sobre Apocalipsis 11? Ahora todo eso va a desembocar en algo en donde será lo que dijo el hermano Branham, que habrá una crucifixión espiritual, porque primero se cumple lo espiritual
Y si hay crucifixión desde los púlpitos ya, entonces hay algo que ya habrá comenzado. Y blasfemias y todo eso, entonces ya se ha identificado ese lugar en donde los escogidos de Dios han depositado su confianza. O sea, ese propiciatorio, porque para venir un juicio tiene que haber pecado. Ahora miren, eso lo hablaremos quizás con lo que él habló. En este mensaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y al templo. Ve que entró a la Jerusalén literal, pero también entró luego al templo. Es lo que se ha estado haciendo en este tiempo final. Se ha entrado a la Jerusalén celestial. Por consiguiente, se ha entrado al templo como cuerpo místico, como iglesia. Y se ha hecho y se está haciendo una limpieza en el templo. Por eso cuando él dice, usted prenda la luz, y lo que va a salir ahí es grillo, cucaracha, porque ahí está ese hombre que puede encender la luz. Jesús entró al templo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entró y hizo un escante allí. Mi casa no es casa de cueva de ladrones. O sea, limpió la casa y salieron para afuera. Al virarle las mesas y todo, cada uno tenía que arrancar y correr. Un hombre que quizás para muchos era algo que no tenía, alguien no tenía toda esa fuerza o ese coraje o ese temperamento, no aparentaba Jesús. Dice que Isaías habla, lo describe, un hombre manso, como cordero. Ahora miren, él dice, entrando al templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, el escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esa es la versión de San Lucas. Ahora miren este mensaje que fue predicado el 12 de abril del 87. Dice nuestro hermano en Villahermosa, México. Dice nuestro hermano William. Por lo tanto, cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, lo hizo con la firme determinación de cumplir el programa de redención. Y de esa manera mostró que no era un mero predicador, que por 3 años y medio estuvo predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos, etc. Y que allí se terminaría todo. Lo más importante de esos 3 años y medio del ministerio de Jesús fue aquella semana que comenzó desde el momento de su entrada triunfal a Jerusalén y al templo. Desde ahí fue el momento clave. En el monte de la transfiguración, algunos días antes, Jesús se transfiguró delante de algunos de los discípulos. Recuerden, eso representa a los escogidos de Dios. Él dice también que allí estaba el grupo de los 144,000. Ahora miren, él se transfiguró allí delante de ellos, o sea, se reveló. Y Dios en este tiempo se ha revelado a su pueblo, a sus hijos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz. Y aparecieron Moisés y Elías, cada uno a cada lado, hablando con él de su entrada triunfal a Jerusalén. Y del motivo de su entrada triunfal a Jerusalén, cumplir el programa de redención, muriendo por todos los hijos de Dios, lo cual veremos en la próxima conferencia. Ahora recuerden que él había hablado, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, de que su segunda venida no sería con relación con el pecado. Y eso es algo muy importante
porque recuerden que Pablo tenía que hablar lo que en el programa divino estaba. Pero dice el hermano Branham que Moisés rompió el programa de la Biblia. O sea que algo se tuvo que afectar de lo que el Espíritu Santo iba a hablar por boca de esos profetas que iban a estar señalando, tipificando, reflejando, mostrando la segunda venida del Señor y la obra que Él estaría llevando a cabo. Si rompió el programa de la Biblia, tenía que estar entonces en la Biblia algo que se rompiera para establecer lo que Moisés dijo. Era profeta y un profeta dispensacional. Él tenía que honrar a ese profeta. Pero vean ustedes que aunque le pase lo que le vaya a pasar, Apocalipsis 11 va a estar dando agua, va a estar dando la palabra, o sea que va a haber alimento espiritual para los hijos de Dios. No va a escasear el alimento espiritual para la novia. Nunca escaseará. Jesús en aquella visión del monte de la transfiguración estaba tomando el plano divino para mostrar allí lo que sería el programa que Él llevaría a cabo en su segunda venida. Ahora, bueno, para hablarlo así entendible, esa noche Él me dio los planos. Y para llevar a cabo esa obra, tiene que haber un plano. Ahora, si se acerca en una construcción a alguien, no, que es que a mí yo vi al ingeniero allí en la panadería o lo vi allá en la casa de él, porque yo soy amigo de él. Y él me dijo tal cosa. Ajá, y te dio el plano. No, ese lo tiene un tal allá, muchacho, que se lo entregaron aparentemente, pero él me dijo tal cosa a mí. La obra se va a hacer conforme al plano. No importa lo que el ingeniero, lo que ese hombre, el dueño de la casa, o el ingeniero, arquitecto, te haya dicho a ti, ese contratista va a hacer lo que está en el plano. No vengas aquí con ideas tuyas de que él me dijo, o que yo soy aquí amigo de él y él me dijo tal cosa en privado. No, en privado, donde único él puede hablarle es a otro mensajero. No a un particular, no importa quién sea. Vean, él le confesó, o sea, le reveló a Juan, ese que se recostaba al ladito de él, quién era el que lo había entregado. Él no lo habló abiertamente. Ni Pedro se atrevió. Sí, pregúntale, tú que estás ahí en el pecho, recostado, pregúntale. Ahora vean, miren, dice, ahora ven ustedes, aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús de su ida a Jerusalén. Aparecieron hablando con él de esa semana que tenía que experimentar. Vemos que Jesús no entró solo a Jerusalén. Él entró con personas de esta tierra. Pero también entraron con él huestes celestiales. Y también entraron con él dos varones. Así como en el monte de la transfiguración estaban dos varones hablando con él, los cuales eran Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Ahora más adelantito dice, Jesús era el único que conocía las escrituras que tenían que cumplirse para ese tiempo, porque para conocerlas se requería ser un profeta. Si no es un profeta, ¿qué hace metido en un camino que no le corresponde? Y estoy hablando de ministros como de individuos también. Algunos dicen, no, es que yo conozco el mensaje del hermano Branham o el mensaje del hermano William, y esto tiene que, esto es esto, y se ponen a explicar. O no, es que yo soy un líder. Pues tenga mucho cuidadito, porque el hermano Branham dice que el día que coloquen a un hombre como un líder, ese día muere. El único líder aquí es el Espíritu Santo. Y él tiene un solo instrumento para obrar en medio del pueblo. No tiene a organizaciones, a grupos, no, él tiene a uno solo. Pues en cada edad y en cada dispensación, el pueblo tiene que buscar a ese líder que es el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo va a buscar? Pues en el velo de carne, en donde esté obrando, manifestando en ese tiempo su programa. Y ese instrumento en cada edad y en cada dispensación siempre le da la gloria a Dios.
Sí. En San Mateo capítulo 23, verso 8, mire, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Rabí es maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Ven? Es uno, el Cristo, o sea, el ungido. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Ven? Está bonita la escritura. Ahora vean. Y miren, sigue diciendo, porque para conocerla se requería ser un profeta. El profeta Mesías para ese tiempo. Él tenía que tomar cada escritura que correspondía a ese tiempo y cumplir cada una de ellas en su tiempo. Cuando Jesús oró en el Monte de los Olivos y se entregó el programa divino que correspondía para ese tiempo, al final de los 3 años y medio, él conocía las escrituras que tenía que cumplir para ese tiempo y estaba consciente que él era el hombre que tenía que cumplir esas escrituras. Y así es los escogidos de Dios. Cuando entran al programa divino, ellos están conscientes de quiénes son y qué programa y qué profecías ellos están cumpliendo y estarán cumpliendo. Y así, por supuesto, el instrumento. Y Jesús sabía que no había otro hombre que pudiera cumplirlas. Como yo también sé que no hay otro hombre en la tierra que puede llevar a cabo y cumplir la segunda venida del Señor. Y todo lo correspondiente a la segunda venida del Señor. Y si Jesús no asume su responsabilidad como el Mesías, como el ungido, y toma esas escrituras para cumplirlas en el tiempo que tenía que hacerlo, entonces la raza humana se perdería. Por eso cuando él dijo, si yo no llego a regresar, ustedes tendrían que pasar por la gran tribulación. Pero ahí tenía que haber un hombre que aceptara ese programa. En Jesús estaba la decisión. Pero ¿de qué le valía a Jesús decir que no iba a llevar a cabo esa obra si se iba a quedar solo? No era un buen negocio. Él asumió su responsabilidad, como yo he asumido mi responsabilidad en este tiempo, y la he asumido por amor a los escogidos, porque solamente es por amor que tú puedes hacer algo como esto. Recuerden que el título, cuando es comido, que el título es un libro abstracto, es la revelación. Cuando es asumida esa revelación y es creída y es aceptada, y uno se coloca en posición al programa divino, es dulce. Claro que es dulce. Si lo que viene es algo tan glorioso, o sea, la posición tan grande de ese vencedor es tan grande, claro que es dulce. Eso es algo tremendo. Él te muestra todo. Esto vas a recibir, esto vas a recibir, esto vas a recibir, esto vas a recibir, esto van a recibir los escogidos. Mira, todo esto, este es el programa. Lo acepto. Pero se te va a hacer amargo. Por esto, por esto, por esto. Pero ya lo aceptaste. Es como cuando tú le decías, papi, yo quiero que tú me digas que sí. Pero dime primero qué es. No, dime que sí primero. Te estoy ofreciendo todo esto. Ahora ven ustedes que ese mismo ofrecimiento le hizo Judas o le hizo el diablo, bueno, va a ponerle nombre, a Jesús cuando fue tentado. Mira, te voy a dar todos estos reinos. Si postrado me adoras. No te voy a dar todos estos reinos si pones tu vida por el mundo. Le dio todo lo que él iba a gobernar y a reinar sin sufrimiento. Cualquiera que no sea un hijo de Dios y sea hijo de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás, iba a agarrar eso. Porque ¿quién no desea sufrir? Nadie desea sufrir. Por eso tenía que ser un hombre en específico que tomara esa decisión, aunque le costara la vida. Si Jesús
Vamos a ver dónde me quedé aquí. Esas escrituras no podían cumplirse antes de ese tiempo, ni tampoco después del tiempo que correspondía cumplirse. Cada escritura tiene que ser cumplida en el tiempo correspondiente, porque fuera de tiempo no funciona. Si Jesús no hubiese cumplido esa escritura en ese tiempo, entonces la raza humana se hubiese perdido, hubiese sido destruida por los juicios divinos, porque había llegado el tiempo de los juicios divinos, como en los días de Noé. Y la raza humana nunca ha conocido el tiempo en que se ha llegado el ciclo del juicio divino. Ahora vean cómo, si Jesús no asumía esa responsabilidad allí que asumió en el monte, en el Getsemaní, la raza humana hubiese recibido los juicios divinos y no Jesús. Entonces, ya el libre albedrío de Dios que estaba en Jesús se ponía en acción, pero para su beneficio. Y siempre Dios, aún con su libre albedrío, iba a inclinarse por sus hijos. Ahora miren, ellos lo estaban aclamando, un poquito más adelante, ellos lo estaban aclamando como rey, pero Jesús estaba entrando a Jerusalén como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no como león de la tribu de Judá. Jesús estaba entrando como Cordero de Dios, pero en aquella entrada triunfal, aunque Jesús entrara como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, estaba representando la entrada triunfal en la segunda venida del Hijo del Hombre a la Jerusalén celestial, a Sion espiritual. ¿Ven? Estaba mostrando que lo que hoy se está viviendo, que se ha entrado a la Jerusalén celestial, al templo, su iglesia. Aparentemente aquella entrada triunfal de Jesús se convirtió en una derrota, porque después que de eso lo tomaron preso, le condenaron y le crucificaron. Pero muchos ignoran que Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén y al templo estaba representando la segunda venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su entrada triunfal fue realmente un triunfo porque logró hacer el sacrificio por el pecado de todos los hijos de Dios. Y también representó la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, entrando a la Jerusalén celestial, a la Sion espiritual, porque la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre es para la Sion espiritual, como león de la tribu de Judá. Ahora allí vean, lo reconocieron como su rey. Y él dice que, miren en este mensaje, cuál es la atracción en el monte. Al final de este extracto, él nos habla de habrá una lluvia temprana y tardía sobre aquel pequeño grupo que viene montado sobre un pollino, clamando hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Ahora vean cómo eso tendrá un cumplimiento pleno en este tiempo. Miren, él dice, en la página 21 de cuál es la atracción en el monte, dice: ahora observen el corazón de los hijos hacia los padres. En su segunda venida, en los últimos días, él se torna atrás hacia la fe apostólica otra vez. Vean cuán perfectamente cuadra la Escritura. Aquel era el final del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Ahora, vemos que hay luz en el tiempo de la tarde. ¿Qué es? Es la cumbre del monte. Ahí digo una piedrita angular y las edades y la dibuja. Y escribe la luz en la cumbre en el tiempo de la tarde. Recuerden que los días comienzan en la tarde. Como dije esta mañana, hemos venido a través de denominaciones, a través, no un árbol de naranja, como hablé esta mañana, pero hemos tenido toronjas, limones, toda clase de cosas completamente distintas al principio. Pero después, no lo pierdan, aquí viene, después que todas las denominaciones han jugado, para empezar, ellas no han tenido ninguna luz.
Habrá un día que no podrá ser llamado día o noche. ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué hace un limón en un árbol de naranja? Toma la vida original de la naranja que está subiendo y la pervierte. Ahí la pervierte, lo circula. Y la cambia al limón. Y lo subraya el limón. Lo circula también. Eso es lo que las denominaciones han hecho a la palabra de Dios. Han hecho la palabra de Dios sin efecto por sus tradiciones. Eso es, así dice el Señor. Ellas han producido limones, toronjas, pero no naranjas. Y ahí escribe pervierten. Y escribe la palabra. Ahora miren cómo aquella mujer tomó la escritura que dijo que cuando el Mesías viniera haría estas cosas. Pero sin embargo los doctores de la ley y el sumo pontífice y todos ellos tenían la misma palabra. Si Moisés lo había dicho, profeta de en medio de ti os levantará el Señor, a él oíd. Ellos tenían la misma palabra, pero le dieron su propia interpretación. Le empezaron a añadir cosas. ¿Cómo? Haciendo inefectiva esa palabra cuando estuviera cumplida. Y allí estaba cumplida. Entonces la palabra que ellos tenían, ¿cómo la hicieron inefectiva? No creyendo en el cumplimiento de ellas. Tan sencillo como eso. Y entonces ahí le añaden. ¿Y cómo le quitan? No, es que así no es. Eso no puede ser. Y no se están dando cuenta que le están añadiendo y quitando a esa palabra profética que fue hablada. Y el que le añada, se le dan añadidas plagas. Y el que le quite, le será quitado su nombre del libro de la vida. Ahora dice, pero, ¿qué dijo el profeta? El mismo que dijo en nuestro texto esta noche: regocíjate, oh hija de Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Sión, porque tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de Asna. Porque ese mismo profeta dijo, vendrá un tiempo de la madurez. El sol ha sido enviado sobre la tierra para madurar el fruto. ¿Por qué no madura? Allá no hay fruto para madurar. Pero la vida sigue viajando. Y dibuja una piedra angular. Viene a una toronja para hacer una naranja. La encuentra organizada, era una toronja. Fue otra vez. Esta vez salió un limón. Fue otra vez. Se torna en alguna cosa más. Y al final, en la cúspide del árbol, se torna en un híbrido. Y un híbrido leímos hace poco que él dijo que es un hipócrita. Un bastardo también dice. Un hipócrita. El cual es mitad naranja y mitad limón. Una especie de mezcla. Una cosa pervertida. Se convierte en una perversión. Viviendo del mismo árbol. Esos son vividores. El cascarón casi engaña a los elegidos. Parece una naranja, pero no es. No, aquí está el mensaje. No, yo coloco solamente el mensaje. Pero cuando ese mensaje está en forma viva, siendo materializado, no lo creen. Y ahí eso es lo que engaña o puede engañar a los escogidos, pero engaña a aquellos que no son escogidos. Ahora miren algo importante, pero eso lo podemos dejar para el viernes. Porque vean, cuando se estuvo dando el vino en la Santa Cena, en esa última cena, Judas no llegó a eso. Él no recibió el estímulo del Espíritu Santo allí, que luego después lo vemos el día de Pentecostés siendo materializado. O sea, el nuevo nacimiento. Pero hubo primero que recibirlo. Judas no estuvo allí. Ahora, vean ustedes que en la enseñanza bajo carpa se profetizó y se habló que ahí se estaría dando y llevando a cabo predicación, la enseñanza que traerían los truenos, y que esa sería la fe de rapto. Por consiguiente, esa fe de rapto le iban a recibir aquellos escogidos de Dios que serían luego transformados.
Pero vean ustedes que si no están ahí recibiendo ese estímulo de la revelación de la segunda venida del Señor, entonces más adelante no podrían ser transformados. Judas no estuvo allí, como tampoco están aquí, ni en los lugares donde se han ido de la enseñanza bajo carpa. No están, pues si no están, no esperen que vayan a ser transformados. Porque si Judas no fue transformado, o sea, en ese cuerpo teofánico que iban a recibir el día de Pentecostés, tampoco lo serán los Judas de este tiempo, tanto ministros como individuos. Ahora hay un grupo que en el libro de los sellos él dice que esas fatuas o fueron engañadas por esos falsos profetas o no tuvieron oportunidad de ver el mensaje o hacer contacto con el mensaje. Por lo tanto, hay un grupo que se ha ido, que estaba entre el pueblo, que ha sido engañado, pero Dios va a extender su misericordia sobre esas personas. ¿Ven por qué todavía se habla de una oportunidad a ese pueblo? Ese pueblo que está siendo engañado por esos falsos profetas y falsos ungidos que se paran como aparente como corderitos ahí, son lobos rapaces, engañando al pueblo y tratando de desviarle la atención de lo que se habló y se dijo que estuvieran conectados con la gran carpa catedral. Judas no estuvo allí y no recibió la promesa. Tampoco los que no están conectados y escuchando la enseñanza, tampoco recibirán la promesa de la transformación. Tan sencillo como eso. Ahora miren, eso es la 481 del libro de los sellos. Y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 7. Ellas allí ya están purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Teofanías. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena, que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fueron cegados por esos falsos profetas. Ahora, si fueron cegados por esos falsos profetas, ahí tiene una parte de líderes del mensaje de adentro que fueron ungidos por la quinta dimensión, esos espíritus de mentira, los cuales cuando hablan y dicen no es que esto es, y esto que dice él aquí es, hay que esperar que él venga, o esto es así, eso que está allá no es, eso no es, ahí le están quitando. Es lo sencillo que se cumple todo y no se dan cuenta. Pero hay un pueblo ahí dentro que Dios va a salvar. Esos barrotes se cumplen tanto dentro de la iglesia como las denominaciones afuera. Tiene múltiples cumplimientos, dice el hermano Branham, cada palabra, cada profecía, cada escritura y múltiples revelaciones. Viene una toronja para hacer una naranja, la encuentra organizada, era una toronja. Fue otra vez, esta vez salió un limón. Fue otra vez, se torna en alguna cosa más. Y al final, en la cúspide del árbol, se torna en un híbrido, el cual es mitad naranja y mitad limón. Una especie de mezcla. Una cosa pervertida se convierte en una perversión, viviendo del mismo árbol. El cascarón casi engaña a los elegidos. Parece una naranja, pero no es. Pero habrá luz cuando ella crece fuera de organización. Y ahí dibujo una piedrita angular. Cuando ella deje fuera la organización pasada y florezca otra vez, ella producirá naranja como fue cuando se metió dentro de la tierra. Y entonces habrá luz. Escribe el sol es igual la luz en la cúspide del monte. Y dibujo una piedrita ahí angular. ¿Qué es la atracción? ¿Qué está sucediendo? Cumpliendo la palabra de Dios. Hay dos testigos del Antiguo Testamento de que esto sucederá. Hay dos testigos, Apocalipsis 11, del 1 al 19, y Zacarías 4, 1 al 14. Tomemos desde el Nuevo Testamento a Juan 14, 22. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también.
Él también dijo en Lucas 17, 22 al 30, así como fue en los días de Lot, antes que Sodoma fuera quemada, así será en el regreso del Hijo del Hombre, aquel día cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Solo miren a las Escrituras. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por siempre, brotó de denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol. ¿Qué dijo él en Juan 14:15? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego y quemado. Pero todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Escribe juicio al lado. En los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo. Y ahí es que dice esa escritura que leímos. Ahora vean cómo todo lo que Dios está llevando a cabo hoy es en forma actualizada a lo que ocurrió esa semana mayor allá en el cumplimiento de la primera venida del Señor. Y en este mensaje, la batalla en el campo espiritual, predicado el 19 de mayo del 2004 en Torreón, México, dice: ahora hemos visto nuestro tema, la batalla en el campo espiritual. Tenemos que todos cuidarnos que en esta batalla en el campo espiritual, el enemigo de Dios, Lucero, que ya no se le llama Lucero, porque cayó, sino Luzbel, o Lucifer, o el diablo, o Satanás, no vaya a enviar de sus espíritus a y en contra de los escogidos de Dios, y vaya a hacerle creer cosas equivocadas. O sea que todo lo que estaría ocurriendo en este tiempo, lo cual en la primera venida del Señor se llevó a cabo. Y todos los personajes y todas las cosas que se vieron allí en la primera venida del Señor antes de su crucifixión, usted tiene que verlas ahora en la forma actualizada en este tiempo, con nuevos personajes. ¿Qué le hizo pensar a Judas que iba a salir bien? Diciendo: mira, yo conozco ya el sitio donde él está. Vamos a cuadrar esto por tanto y yo te lo entrego. Quizás él pensaba: si Jesús se ha librado de varias allá, que no se libra de esta otra vez. Ahora, el diablo primero puso el sentir. Dice que él había colocado el sentir en Judas, pero luego entró el diablo. Son dos cosas distintas. Al final se unen en una sola, en la realización de ese sentir, en la acción. Primero un sentir y después actúa. Ahí entró el diablo. Ahora miren cómo en este tiempo vemos personas que han dejado que esos espíritus entren y le hacen creer cosas equivocadas, y dicen un extracto que leímos hace poco: con eso más bien lo que hacen es entretener al pueblo y desviarle la atención al pueblo de lo que Dios está llevando a cabo. Pero tiene que ser así, porque entonces ¿cómo se cumplirán las escrituras? Tiene que llegar a cumplirse la escritura, pues tanto Dios obrando en medio del pueblo, como también el diablo obrando en medio del pueblo, porque es con el pueblo que Dios, en cada edad y en cada dispensación, tanto Dios como el diablo operan. Donde único no va a operar el diablo, porque será atado, es en el milenio. Pero mientras tanto, él le es permitido tener estos reinos y operar como él está operando. Ahora miren, dice: tenemos que mantenernos en la palabra pura de Dios para nuestro tiempo. Nadie trate de salirse con una interpretación privada, una interpretación pública o privada o personal. No pública, privada o personal. Dios, Él es el que nos revela su palabra por medio de su espíritu, de etapa en etapa, de edad en edad, y siempre ha tenido un mensajero de edad en edad, a través del cual ha traído su palabra, a través del cual
se ha revelado y se ha revelado en medio de su iglesia y ha hablado de su iglesia la palabra revelada para cada edad. Así ha sido en el pasado, así es para nuestro tiempo también. Por lo tanto, adelante luchando en la batalla en el campo espiritual y obtendremos la gran victoria en el amor divino, como está profetizada en favor de todos nosotros. Siempre la boca de Dios es un profeta y la interpretación de la palabra que fue traída es el cumplimiento de eso que fue traído. El único que la puede interpretar es aquel del cual esa profecía habla. Los escogidos pueden interpretar la palabra que habla de ellos. ¿Cómo? Creyéndola y actuando conforme a esa palabra, a esa profecía. Así es el profeta. Y solamente Dios tiene uno. Y si va a levantar otro en el tiempo en donde Dios estaba operando, obrando a través de ese profeta, entonces uno merma y el otro crece, como lo dijo en el libro de los sellos. Ahora miren, este mensaje también nos habla de eso, de la interpretación. Dice, la trayectoria del pueblo de Dios en medio de la raza humana. 11 de diciembre de 2011 en Calley, Puerto Rico, dice el doctor William Soto. Los ministerios de los dos olivos, de Moisés y Elías, son ministerios muy importantes. Y el ministerio de Cristo nuevamente estará en la iglesia del Señor Jesucristo. Son los tres ministerios señalados para ser manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en el día postrero, en la etapa correspondiente a nuestro tiempo, que es la edad de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular, la edad o etapa más importante de la iglesia, que es la edad o etapa para la adopción, o sea, para la transformación, la redención del cuerpo. Eso corresponde al cuerpo, eso corresponde al pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo en medio de la raza humana en su trayectoria, la trayectoria en medio del pueblo de Dios en medio de la raza humana. Las cosas correspondientes a esta etapa son las más misteriosas del programa divino, pero están en la Escritura. Y esas Escrituras, a medida que vayan siendo vivificadas, o sea, cumplidas, serán la luz del pueblo y para el pueblo en la iglesia en la etapa correspondiente a la cual vivimos. Y esa será la interpretación que Dios le da a lo que Él ha prometido. ¿Qué? El cumplimiento. Porque nadie puede poner otra interpretación sino la que Dios le da. La palabra vivificada, o sea, hecha realidad, es la interpretación de cada promesa divina. Esa es la forma en que Dios lo interpreta. Es así para todas las promesas que fueron dadas a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para esas promesas o visiones que fueron dadas por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Algunos se preguntarán, ¿cómo será? Es como cuando se está haciendo una sopa, un sancocho o algo. Se pregunta, oye, ¿cómo será eso? ¿Puedo ver? No, saque para allá. El chef le dice, no te pongas a levantar la tapa. El único que sabe qué hay ahí soy yo. O sea, no se le puede añadir nada, ni quitar ni la papa, ni el cantito de carne, ni el cantito de jamón, ni el tomate si tiene. No se puede quitar nada porque va a dañar esa mezcla que hay ahí. Y así es la palabra. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Y el único chef es el Espíritu Santo en ese cocinero. Y hoy tenemos el chef, que es el Espíritu Santo, en el cocinero, que es el instrumento. Y nadie puede poner ninguna interpretación privada o personal diciendo, no, eso no es así. ¿Y quién es usted para decir que eso no es así? Pero vean, los escogidos de Dios sí estarían viendo y recibiendo y esperando ese platito para comérselo sin añadidura, sino el cumplimiento. ¿Qué reciben ellos? El cumplimiento de esa palabra que fue traída. Por eso él en repetidos mensajes, y el hermano Branham decía, digan lo que dicen las cintas. No le añadan ni le quiten. Porque todo lo que fue hablado, cuando se fuera a cumplir todo eso, pues si le añaden o le quitan, van a traer confusión al pueblo y no van a poder recibir eso que se habló. Por eso él en los mensajes decía, usted como ministro debe colocar el mensaje de la cinta tal como está. No recuerdo cuando él me decía que a mí yo le decía, él pone cinta. Él pone video, me decían a mí.
Pero vean, en esa etapa yo fui fiel. En esa etapa yo fui fiel. Hay de aquellos que no fueron fieles y por eso él tenía que estar repitiéndole en las reuniones de ministros, dejen de estar hablando y predicando cuando yo paso y doy el mensaje. Despidan con un cántico y ya. Pero hay muchos, y todavía creo, que se ponen a hablar después que hay la enseñanza o después que ya está el mensaje, que se termina en la carpa, se paran en el púlpito en vez de poner y dar un anuncio de lo correspondiente a esos días ya, y terminen y despiden. No se pongan a predicar, ni a hablar, ni a decir esto, él quiso decir esto, él quiso decir lo otro. El único que tiene y ha tenido siempre esa parte es el misionero Miguel Bermúdez Marín, que desde ese tiempo él siempre habló de nuestro hermano Miguel. Y en este tiempo también él tiene esa parte que luego al final pasa y nos da ahí unas palabras, siempre la parte más importante, y luego se despide. Nadie más debe ponerse a hablar así después que se termine en Puerto Rico. Si va a dar un anuncio, pues da un anuncio, y si no, pues despide. Ahora, en ese tiempo, si usted se fija en las reuniones de ministros, él les daba duro a eso, porque en ese tiempo, mira que había muchos que hablaban, pero hablaban que cansaban a la gente, incluso a veces antes hablaban un montón y ya cuando se iba a poner el mensaje ya la gente estaba cansado. Ahora vean cómo en esa etapa yo pasaba, él mismo lo ponía de ejemplo. Yo en Puerto Rico cuando voy a presentar un video, espérate, nunca he presentado un video, yo hago esto, él estaba reflejándose en mí. Era lo que yo hacía. Ahora vean que todo eso que ellos hablaron de no añadirle al mensaje era para cuando ese mensaje, esa palabra fuera traída a vida, a cumplimiento, no hubiera nada que estorbara a los escogidos para poder identificar esa palabra que fue traída. Pero mira que Dios regaño en ese tiempo a las orejas ahí y machacaba mucho en eso. Y también el hermano Branham, digan lo que digan las cintas. Ahora, sigue diciendo, algunos se preguntarán, ¿cómo será? ¿Qué significará tal cosa que ha dicho en tal pasaje de la Biblia o dicho por el reverendo William Branham? Despreocúpese de eso. Lea y créala. Eso es todo. Léala y créala. Él dice en un escrito que si no crees, no podrás entender. Por eso es que muchos, como no creen, pues no pueden entender. Pero si creyeran, Dios está obligado, no que quizás obligado en su palabra a mostrártelo por la escritura, por los mensajes. No es que está quizás, no, si tú crees, es lo que siempre dice él. Si tú crees, que en una parte dice, si tú crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, ¿ves? ¿Cómo van a ver la gloria de Dios que fue vista en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías? ¿Cómo van a ver la gloria de Dios en este tiempo si no creen? Y cuando se cumpla, despreocúpese de eso, lea y créala. Y cuando se cumpla, usted sabrá cuál es la interpretación. Esa es la interpretación de Dios. Porque Dios es su propio intérprete. Y la interpretación es el cumplimiento de esa promesa. Será la luz de esa promesa. Ya usted la leerá con luz. La verá hecha realidad. Es como las promesas de la venida del Mesías, como Cordero. Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué vio? Esa promesa, la palabra hecha carne, hecha realidad. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así será con toda promesa, con toda escritura que ha sido dada para el pueblo. Cuando veamos su cumplimiento, entonces miraremos esa escritura y diremos, esto es tal cosa, tal visión, tal profecía. Y así por el estilo. Cuando nos veamos transformados, diremos, esto es lo que fue dicho. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos, ¿qué? Transformados. Todos seremos transformados. Esto es la transformación. Y en cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, cuerpos eternos, iguales al cuerpo eterno, inmortal y joven y glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean cómo
en esa entrada triunfal, ellos lo reconocieron. Ahora, ¿cómo lo reconocerían en su venida? Porque recuerden, en la página 134 del libro de los sellos, él dijo que ese Espíritu Santo que estaría o que estaba en medio de ellos, cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Le coronaremos, lo identificaremos. Miren, aquí hay un donde él nos dice, esto fue la edad de coronación. Y ya estamos entrando, pero está bueno el ambiente, así que un poquito más. Dice, la edad de la coronación. Esto fue el 3 de agosto del 79. Él dice, sabiendo nosotros todas estas cosas, y sabiendo que estamos entonces viviendo en el tiempo, en la edad de coronación, entonces podemos ver las cosas que tienen que suceder en este tiempo. Conociendo nosotros todas estas cosas, podemos ver que el mensaje de este tiempo, el cual es el mensaje del Evangelio del Reino, y es la edad del reino, ninguna de las 7 edades de la iglesia fue la edad del reino. Por eso ninguna de las edades pasadas pudo llevar el mensaje a Israel, porque ellas no tenían el mensaje de Israel que Israel habría de recibir. Y por eso ninguno de los 7 mensajeros pudo llevar el mensaje del Evangelio del Reino a Israel, porque no lo tenían. Ellos tenían el mensaje de la segunda dispensación. Vean cómo él hablaba aquí, y hablaba de la edad del reino, la edad de corona, la edad de la adopción, y hablaba de todo eso, como el hermano Branham. Cuando leímos en esa ocasión que dice, el domingo lo leímos, que dice, estamos en la edad de la novia, en la edad de la cabeza. Y, pero si el hermano Branham es de la 7ª edad, ¿qué hace hablando de la edad de la novia? Recuerden que un mensajero, por cuanto el Espíritu Santo está operando en él, es infinito. Puede hablar el pasado, presente, futuro. Y uno tiene que agarrar esa palabra y ver en dónde la está hablando y pronunciando y en qué está él mostrando, qué está mostrando y qué está señalando. Y dónde está parado. Como no tiene límite de tiempo, puede estar parado. Como David. David estaba parado, no sé cuánto tiempo, 800 años, decía allí. David estaba parado en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Y qué hace él diciendo eso? Yo no le veo a él. Pero vean, ¿dónde se paró David? ¿Dónde se paró Isaías? ¿Ven? Para acá, para aquí. No tienen que poner la sombrilla ahí. ¿Dónde se paró Elías? También. Moisés. Moisés estaba parado sobre la roca. Ahora, todos ellos se pararon en la revelación de lo que Dios le estaba dando en ese tiempo. Bueno, encontramos que ellos, los 7 mensajeros, fueron diseñados por Dios para poder venir a vivir en esta tierra en el tiempo que Dios los predestinó para vivir. Uno en cada edad. Luego esa persona, ese mensajero, fue diseñado por Dios para poder captar el mensaje que correspondía para esa edad. Pero no podía captar el mensaje que correspondía para otra edad futura. Por lo tanto, si quería hablar de algún otro tiempo que habría de venir, él no podía captar el mensaje. Él podía entonces decir solamente que vendría en otro tiempo. ¿Vieron? Ahora podemos ver y entender que todos los 7 mensajeros hablaron de la edad eterna, de la edad de coronación, de la edad de la piedra angular, y dijeron que sería una edad grande y gloriosa, en donde la segunda venida del Señor sería cumplida. Pero ellos no podían captar ni el mensaje de su próxima edad, solamente el mensaje de la edad en que ellos vivieron. Ahora podemos ver que ellos fueron diseñados de esa manera y para ese tiempo y no para otro tiempo. Bueno, el más que habló de la edad eterna y el más que anunció la edad eterna que habría de venir fue el último mensajero, porque fue el más cerca que estuvo de todos los mensajeros. El primero
23. Vamos a ver aquí. O más adelantito. Aquí esta parte está cortada. Después vamos a ver que continuaba allí. Esa página está brincada. Pero miren aquí. Vamos a ver, porque este mensaje es muy tremendo. Dice, vamos a buscar donde queremos llegar aquí. Aquí. Dice, Dios se reveló en la primera edad a través de la palabra correspondiente para aquella edad, la cual estuvo en el apóstol San Pablo, en la segunda, en el segundo mensajero, y así por el estilo, en cada una de las edades, y en esta edad perfecta entonces se revela a través de la palabra prometida para esta edad perfecta, la cual palabra entonces estará en carne humana para darse a conocer. Entonces a través de esa carne humana se da a conocer al pueblo, y el pueblo no tropieza en el velo de carne que haya o que esté en ese tiempo, sino que mira lo que está detrás de ese velo de carne y ve la unción que estará en ese velo de carne, y verá que será la unción. ¿Para qué? La unción de parte de Dios, como estuvo sobre David, la unción de rey. Entonces, al reconocer esa unción, el pueblo de Dios escogido, que estará viendo entonces ese rey, ese que estará ungido, será coronado por los escogidos, dice el cuarto Elías. Ahora, no será una corona literal, sino que será más bien una corona espiritual, al reconocerle. ¿Vieron? Entonces esa persona le ha coronado. O sea que cada individuo, cada escogido de Dios, como individuo, lo corona. ¿Ve? Y cuando el pueblo, el grupo que tiene que coronarle, aquí no importa otros grupos. El pueblo que importa es el pueblo que va a ser transformado. El pueblo que lo va a coronar o que lo ha coronado. Ese es el que importa. Cuando el pueblo, el grupo que tiene que coronarle, lo ve y ve la unción que está sobre él y la reconoce y la recibe, y entonces a reconocerlo, entonces lo que ha hecho es que recibirle como rey, y el rey es Dios, pero que estará obrando y manifestándose como rey a través de un velo de carne. Entonces él será rey sobre la tierra. Y usted dice, pero en el milenio es que estará el reino de Dios establecido sobre esta tierra. Para poder llegar al milenio y el reino milenial estar obrando en esta tierra y viviéndose el milenio literal, primero en esta tierra, y en esta tierra que usted y yo, y en esa tierra que es usted y yo, porque somos tierra. La primer tierra sobre la cual él reina como rey de reyes y señor de señores somos nosotros. Y esa es la introducción al milenio. Miren, ahí está, qué claro, ¿eh? Esa es la introducción al milenio. Miren cómo estamos viviendo la introducción al milenio. Todo lo que está llevándose a cabo es eso. Cuando uno lee eso, búscate la página de los sellos, que dice que el séptimo sello es el fin de las copas, es el fin de las trompetas, es el fin del cosmos, del mundo, de todo. Y la introducción al milenio. Todo termina, dice, con el séptimo sello. ¿Ve? Entonces, 464 abajo dice, ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 de Apocalipsis. Yo sé que están cansados, pero traten de escuchar por un tiempo más. Pedimos que el Dios del cielo nos ayude, en mi oración. Debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas, correcto. Él le pone por allí, creo que es el cosmos. Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos. Todo termina. Es el fin del mundo agitado. Es el fin de este mundo agitado. Es el fin de la naturaleza agitada. Es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra. Y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis 10, del 1 al 7, donde el ángel dijo, el tiempo no será más. Y yo he dicho, el tiempo no será más. Eso fue lo que se habló. Se cerró la dispensación de la gracia. Y dije, se cerró la dispensación de la gracia. Cero bautismo, cero Santa Cena, porque la Santa Cena se iba a estar llevando a cabo hasta la venida del Señor. Pues, ¿qué pasó que se dejó? Pues entonces hay que buscar, porque la venida del Señor entonces estaría siendo cumplida en medio del pueblo. Pero tenía que nacer, tenía que crecer, tenía que tener cierta edad para poder llevar a cabo esa obra.
Y miren, entró, era a los 50 años, a la sexta dimensión. Ese escrito no lo llegué a leer aquel día porque el que leí no era el... mire, a ver si... Vamos a terminar aquí. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra y aún el fin del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis 10 del 1 al 7, donde el ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas. Es el fin de las copas. Y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso contenido en el séptimo sello. Búscate donde dice la palabra introducción y la introducción al milenio. Él lo dice ahí. O no sé si lo habla ahí o en las edades. Ahora miren, vamos a ver rapidito aquí, si no se me pasa esa página, la 22. Vamos a ver aquí, si es este. Aquí. Ahí ese es el párrafo. No tengo el párrafo aquí. Que él escribe arriba la sexta dimensión y la séptima dimensión, año de jubileo. A los 50 años visitó a los de la sexta dimensión. Ese párrafo, porque el que leí el domingo en la mañana no era ese, era este, es el de Búscate Rey Rechazado en el libro de citas y ahí buscamos el extracto que es. Él dice página 19. Página 19. El Rey Rechazado. Espérate, porque tanto arriba. Ahí, por ahí, por ahí. Por aquí. Ese. Debe ser este, sí. Ese, sí, pues sí, ese es. No, de traslación al paraíso, déjame ver. Sí, ok, es el de abajo, el 296. A 296. Este es el de arriba. Ajá. Yo estaba acostado, página 35, párrafo 296. Yo estaba acostado allí y así dije, bueno, yo solo pienso en lo que será del otro lado. Yo tengo ya 50 años y todavía no he hecho nada. Vean, tenía 50 años. Si solo pudiera hacer algo para ayudar al Señor. Ahora, eso de ayudar al Señor, vamos a ver algo ahorita. Y yo miré y oí algo que quería, que seguía diciendo, solo estás comenzando, sigue la batalla, solo sigue ya en avance. Y aquí viene Job. Esa era mi primera esposa, ella corrió y nunca dijo mi esposo, ella dijo mi precioso hermano. Cuando ella me abrazó, había otra mujer parada allí que me abrazó. Y luego Job abrazó a esta mujer y cada uno yo pensé, esto tiene que ser algo diferente, no puede ser. Hay algo, que quisiera yo jamás volver a esa cáscara vieja otra vez. No quería volver. Yo miré alrededor y pensé, ¿qué es esto? Yo me miraba muy bien y yo dije, yo no puedo entender esto, pero Job parecía ser como una huésped de honor. Ella no era diferente, sino como una huésped de honor. Y oí una voz entonces que habló a mí, estaba en el cuarto, dijo, esto es lo que predicaste, que era el Espíritu Santo. Este es el amor perfecto y nada puede entrar allí y nada puede entrar aquí sin ello. Nada puede entrar al lugar santísimo del templo que es su iglesia sin ese amor perfecto. Por eso él dice la tremenda victoria en el amor divino. Amor. Lo escribe aquí. Él escribe ahí amor. Estoy más determinado que nunca en mi vida que se necesita el amor perfecto para entrar allí. No es afecto fraternal, es amor divino para poder entrar al lugar santísimo. Y ellos gritaron a una voz, si no hubiera ido, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Y la flecha de la séptima edad, o sea, el conjunto de... Ahora miren, si nos llega a entrar
Recuerden, el que impedía que se manifestara ese inicuo, el hombre de pecado, era el Espíritu Santo. Salió de la dispensación de la gracia el Espíritu Santo, el que impedía, para que ese espíritu del diablo, el anticristo, o sea, se encarnara en el anticristo, el diablo, Satanás, Luzbel, se pudiera encarnar, tenía que salir el Espíritu Santo de la dispensación de la gracia. Pero vendría encarnado en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. Y para poder entrar, vean ustedes que él decía, sí, no, ustedes tendrían que pasar por la tribulación, como el Espíritu Santo, al venir encarnado, entonces se lleva a su iglesia novia al lugar santísimo, a la perfección, porque para eso es que vamos ahí, vamos en este camino, a la perfección. Hemos entrado ahí y para perfección. Y ellos gritaron una voz, si no hubiera ido, no estuviéramos aquí. Ahora sigue ahí relatando, miren, a los 50 él visitó a los del paraíso y a la Jerusalén celestial se ha entrado a los 50 y se ha estado limpiando la casa. Ahora vean que la gran victoria en el amor divino, dice que es en el cuartito, dice amor divino y dice cuartito, o sea, tanto como cuartito como lugar santísimo de ese instrumento, como de cada escogido, como también en lo físico, ese cuartito colocado allí, a la derecha del predicador o a la izquierda de la congregación hacia el frente mirando. Ahora es que él dice, a los 50 años visitó a los de la sexta. Ahora todo eso se cumple también en lo espiritual y también en lo físico. Dios todo eso lo va a ir mostrando. Ahora, miren, sigue diciendo a donde estábamos leyendo. Vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Ahora recuerden que Él reina por la palabra. Y entonces por su palabra Él reina y somos pertenecientes a su reino. Entonces siguen en esa palabra, viven de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a las leyes de Dios. Porque Dios pondrá su palabra en labios humanos para que entonces el reino de Dios camine a perfección. Viva conforme a como debe vivir. Ahora vea que nosotros entonces estaremos en el reino y Él estará como rey, pero estaremos no en lo literal, sino en lo espiritual, porque en lo literal será en el milenio. Y en el milenio pues la cosa es en lo literal, pero en este tiempo es en lo espiritual, que es más grande que en lo literal, porque recuerden que siempre lo espiritual es más grande que lo literal y que encontramos que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Bueno, ¿y de dónde será que surgirá y será hecho el reino milenial? Del reino que no se ve, el cual estará establecido en cada uno de los escogidos, en el corazón de cada escogido. Y ahí entonces Él estará coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el grupo de los escogidos, en los escogidos como grupo, en esa edad, Él estará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su palabra será oída, traída y practicada por los que pertenecen a la edad del reino. Y el mensaje que Él nos traerá en la edad del reino será el mensaje del reino. Y siendo entonces el mensaje del reino, entonces no será ni el de la primera dispensación, ni el de la segunda dispensación, sino el de la dispensación del reino, que es la tercera dispensación. Y entonces en este mensaje, en el evangelio del reino, estará todo lo que el pueblo de Dios necesita. ¿Para qué? Vamos a ver dónde está la otra página aquí. Todo lo que Dios necesita. ¿Para qué? Para recibir todo lo que Dios le ha prometido al pueblo de Dios. Ahora hemos visto cómo en este tiempo final los escogidos de Dios le han coronado como rey, reconociéndolo como lo reconocieron allí a Él en la entrada triunfal.
de Jesús a Jerusalén. Y en la entrada triunfal a la Jerusalén celestial, los escogidos de Dios lo han identificado, lo han reconocido y lo han coronado en su alma. Primero en esta tierra, vean, y si está coronado ahí, entonces usted es uno de los que estará con él en el milenio reinando, porque ya lo coronaron ahí. ¿Cómo va usted a estar en un reino milenial si usted no ha coronado a ese rey? No se preocupe que si no le gusta ese rey, va a estar guardadito 1000 años y después del milenio entonces será resucitado, y si sale bien, pues tendrá vida eterna. Si no sale bien, pues será destruido en alma, espíritu y cuerpo. Ahora vean que no hay ningún problema tampoco para aquellos que no lo quieran recibir. Por el momento no hay ningún problema. Problemas lo van a tener al final. Porque si no recibes a ese que va a reinar, ¿cómo vas a estar en un reino de aquel que no lo has coronado, no lo has recibido? Y ahí en el milenio no se va a querer a nadie que no esté bajo la directriz y orden de ese rey. Dice que el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito. Lo más que se le dará será 100 años al pecador. O sea, los que no hacen y harán conforme a las leyes divinas ahí, que se va a estar rigiendo con vara de hierro. Ahora el Señor, leímos allí algo que luego en la página 119, párrafo 1058, Él nos habló que Él estaba preparando una plataforma a alguien que se subiera arriba. En ese mensaje de las 10 vírgenes, ayer estaba escuchando, mientras estaba estudiando, estaba escuchando, por eso te pregunté cuál era el tema, porque no aparecía ahí hay que ponerle después el tema ahí, para ponerlo, para uno luego escribir desde qué mensaje es. Es la gran tribulación, bueno, tú me lo mandaste, se puso en el 2024, ¿ah? Las 10 vírgenes y la gran tribulación, ese mensaje se puso, yo creo que en el 2023 creo que fue, y es tremendo ese mensaje. Y ahí él habla, y está hablando, y una dice, y hay un lugar también que él dice que él estaba preparándole un fundamento, una plataforma a su Señor. Y yo, oye, pero eso está en un mensaje, busqué, enseguida empecé a buscar, y está en el mensaje yendo más allá del campo, y lo busqué allí, lo tenía allí, y vamos a ver dónde fue que lo retraté. Miren esto. Por eso él ahí cuando leímos, tengo que hacer algo más para mi Señor. Y ahí estaba justamente mandando la foto de lo de Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hablaba también de otras cosas ahí, del nombre como Hijo, que fue hecho Señor y Cristo y todo eso. Y estaba todo, oye, pero todo cayó ahí. Y el mensaje lo tenía puesto ahí, también estaba hablando él de algo ahí. Y cuando vi esta parte, en donde él dice, yo lo retraté la partecita porque él tiene un escrito ahí. Vamos a ver aquí dónde fue que mire, en la página 32 del mensaje, yendo más allá del campo. Porque él ahí escribe, yo tenía esto y yo le decía, bueno, está para el estudio del viernes y esto para el estudio del viernes. Esto voy a hablarlo acá y este es el estudio del viernes. Uno puede, vamos a decir, pensar algo y tener todo, pero no es lo que uno diga, es lo que él determine. Y cuando se habla algo, pues más sale. Y eso yo lo he notado y lo he visto. Con razón él decía, si yo lo doy, pues Dios me da más. Ahora yo comprendo todo eso tan y tan bien. Hoy uno trata de guardar para... No, vamos a hablarlo el viernes. El viernes va a haber otra palabra, la hablo. Se habla hoy mismo. Eso dígala hoy.
no íbamos a hablar de muchas cosas ahora, lo tenía escrito allí para hablarlo en el estudio, pues ahora voy a tener que volver a estudiar para el viernes. Pero qué bueno, mientras más rápido Dios nos dé todo, más rápido va a surgir todo lo que tenga que surgir. Porque cuando le preguntan a Jesús, dínonos ya, y no nos turbes ya, dinos si tú eres o no eres. Tú lo has dicho. Oye, nada más con decir tú lo has dicho. Mira, ya, habla afamado. Pero si me estabas preguntando, te estoy contestando, y entonces también, que te le meten una bofetada. Así le hablas algo así. Hay una parte donde dice que le metieron una bofetada. ¿Por qué le pega? O sea, ¿dónde están los modales ahí de ellos? Rápido a la violencia. Pero búscame un lugar antes de eso, si llegaron a tocar a Jesús. Él dice que se huía en medio de ellos. Lo trataban de agarrar y no lo tocaban. Pero recuerden que ya ahí estaba recibiendo los juicios. Ya Dios dice que lo dejó, el Espíritu lo dejó en el Getsemaní. Por lo tanto, ya de un tiempo para adelante podían tocar a Jesús. Si no, esa bofetada no se la hubiese permitido Dios. Ahora hay de aquel que le dio esa bofetada. Y esa bofetada en la cara, así también representa a aquellos que han hablado en contra y blasfemado en contra de ese instrumento. San Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Yo no he hablado en oculto nada. Y lo que tengo que decir lo digo y lo hablo. Y cualquiera dirá, oye, este verde, miren cuántas veces el hermano William habló de unidad y todo, y este viene a desunir. Hay una parte donde Jesús dice, yo no vengo acá vengo a traer disensión entre padre e hijo, entre esposa y esposo. Todo eso tiene un propósito, o sea, una revelación. Pero vean, en cuanto a también, ahí se cumple el que no deje padre y madre por mí. ¿Ves? No, este viene a separar y el hermano William venía uniendo. Pues ahí te das cuenta que él no tenía los ministerios de Moisés y Elías, porque el único que trae la separación son los dos olivos. ¿Viste? Tan sencillo como eso. Por eso él no podía traer la separación, la segregación. Hoy se está llevando a cabo esa separación, esa segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y solamente puede hacerlo uno, el ángel del Señor. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, ahí fue, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Ven, ya ahí se le permitió a esos que le iban a hacer mal tocarlo. Pero antes nadie podía tocar al maestro. Nadie. Pero llegó un momento en donde ya fue permitido, y vean ustedes, ya para ese tiempo también hablaban mal de él. Este es un comilón, y hablaban muchas cosas. Ahora hay que verlo en la forma actualizada en este tiempo. Vean que de un tiempo decían, oye, qué buen muchacho es, trabajador, está ahí al lado siempre. Aunque muchos por la espalda decían lo contrario, ahora es que al estar encendida la luz es que se ve y sale de los pensamientos, intenciones y todo el corazón. Pero antes estaban calladitos. Esos son los hipócritas que venían. Hola, sí, pero por la espalda. Por razón él me decía, cuídate de este.
Y exactamente todos ellos están ahí, muchos escritos, esos nombres, en eso que él me dejó. Y otros se pican y dicen, que diga los nombres, que yo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y por qué te pica? Nadie está mencionando aquí nada. Se delatan solitos. Y solamente con decir, el que está en contra de la Gran Carpa Catedral y en contra del programa divino y lo que Dios está llevando a cabo y del ministerio bajo carpa, pues automáticamente, esté escrito o no esté escrito el nombre allí, ya se conceptúa uno de los que está allí. O sea que con un par de nombres nada más, ya esos representan a aquellos que siguen a esos que están en contra. ¿Ves lo sencillo que es todo? Pero eso está ahí. Peleen con él cuando no lo van a ver. Hoy día, peleate con él cuando venga, así, no lo van a ver. No lo van a ver. O sea, peleate contigo mismo, peleale al diablo. Y reclámale a los líderes que te han metido en todo ese revolú y todo ese engaño, peleale a él. Luego de que no recibiste la transformación por seguirlo. Ah, pero me hubiesen mostrado que estaba escrito ahí. ¿Para qué? Para decir que estoy difamando o algo así. Porque rápido van a decir eso. Si los que están difamando hace tiempo son ellos, ya públicamente. Miran cuántas cosas me han puesto a mí en las redes. Y cosas bastante fuertes. Pero miren, todo eso, cada uno va a tener su pago. Y tiene que cumplirse aquella parte cuando él dijo y cómo se van a cumplir las escrituras. Por eso no podemos dejar como quiso hacer Pedro allí, que le quiso quitar la cabeza a aquel hombre, y si él llega a hacer algo como matar a ese soldado, porque le iba a quitar la cabeza, iban a coger a Pedro y la pena era muerte allí. O sea que Pedro sin querer iba a adelantarse a la obra que tenía que hacer Jesús. Él no se lo permitió, no lo dejó. Ahora hay mucho ahí que podemos hablar de eso, porque vean, en este tiempo no se puede tomar así acciones, sino es dejar que cada uno haga el rol que le corresponde y al final se va a ver. Muchos dicen que tienen la verdad solamente hay una. Al final se va a ver. Así que dejen que todo corra, porque cada uno tiene que cumplir su rol. La historia que ahí cuando le pregunto si es Cristo. Ah, donde dice, es que también lo golpean, porque acá, pero aquí es donde también dice, ya te mira ahí. Ah, sí, entonces Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Se lo dijo claro ahí. Y después lo enviaron a Ana. Yo creo que acá entonces, ¿de qué? De Marcos 14, 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Ahí te identificó. Pues si me estás preguntando, te estoy contestando. Yo soy. ¿Cómo me pueden preguntar? ¿Eres tú el ungido que fue prometido para llevar a cabo la obra en el cumplimiento de la visión de la carpa? Pues yo soy. Ya os lo he dicho antes. Yo soy. ¿Qué vas a hacer ahora con esa revelación? Pues se supone que lo creas, porque eso fue lo que fue prometido. Ahora, si no lo crees, ya entonces te vas a conceptuar con uno de estos que dice, sí, lo voy ahora. Y Jesús le dijo, yo soy. Entonces, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Oye, le dio una revelación ahí, imagínate. Le dijo a dónde iba y la obra que iba a estar llevando a cabo allí, porque se lo dijo en esa palabra, y después le dijo cómo iba a venir, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, en gloria. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Pero ahí es donde tú dices: pero si me estás preguntando, te estoy contestando, te estoy dando bueno, te lo estoy dando ahí, listo, masticadito, mojado. Ouch. A nosotros nos es dado seco, pero a ellos se le da mojadito. Y mira lo que ocasiona el pan mojado. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahí le dieron, le abusaron de él ahí, porque él lo permitió. Si no lo hubiesen tocado. Ahora vean, abusadores que son, unos cobardes son los que son, y esos son los mismos que en este tiempo, ese es el rastro de la serpiente, que son unos cobardes, porque son unos cobardes. Pero para cada uno le llegará su hora, van a hacerle compañía a todos estos, porque lo mismo que hicieron allá, lo repiten en una forma actualizada en este tiempo, y el pago será acompañando a ellos, a Judas Iscariote, a todos estos, porque son de la misma calaña. ¿Calaña qué se dice? Calaña, eso es de esa simiente que lo que ha hecho es mal y daño a la obra de Dios. Los únicos que blasfeman, critican y hablan en contra de los hijos de Dios y su programa son los hijos del diablo. Usted no encuentra un hijo de Dios blasfemando ni haciendo cosas, hablando en términos de burla. Eso no lo hace un hijo de Dios. Eso lo hace un hijo del diablo. Pues tiene que hacer las obras de su padre, el diablo, y se identifican. Y todavía lo que falta. Ahora miren, cuando él dice eso, cuando habla de una plataforma, retornando el tema ahí, él dice, y en algún lugar él dijo que él está preparando una plataforma a su Señor. Creo que eso no lo habíamos leído. Y cuando el hermano Willa lo mencionó, rápido busqué, y miren, él dice en ese mensaje: solo soy un testigo, dice el hermano Branham. Eso es del mensaje yendo más allá del campamento. Soy solo un solicitador, como tenemos en Louisville ahora la convención demócrata, estaban en elecciones. La de Kentucky, ellos están construyendo la plataforma para el hombre que va a ser elegido, o sea, para ese puesto. También, dice el hermano Branham, oh, qué hermoso esto, miren, también estoy construyendo una plataforma para mi Señor. Uy. Y miren ahí lo que él escribe. Él dibuja a la izquierda una estrella de David y escribe hacia arriba: una plataforma para el Señor. Y 3 puntos suspensivos. Y esa estrella de David, oh, esa es la clave. No lo recibiría como suyo en esta noche. Ahí se vaya. Ahora vean, ¿para quién él preparó esa plataforma? Es el Señor en su venida. Hay un cumplimiento nuevamente del Señor. Viene a ser el Señor, viene a ser el Rey, pero en la forma en que Él lo prometió, viniendo en un instrumento del pueblo, que humanamente no puede ser posible, es que es inconcebible.
pero para el escogido de Dios sí es concebible. Ese es el que él estaba esperando. Ese Hijo de Dios estaba esperando el cumplimiento de eso para entronarlo en su corazón. Ningún mensajero fue entronado en el corazón, porque vino bajo una dispensación que era como cordero. Y como se corona es como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Por eso ninguno podía convertir y ha podido convertir. Ya se fueron al pueblo hebreo porque le iban a predicar el mensaje de la gracia. El más cerca que estuvo fue el doctor William Soto. Y Dios no permitió que hablara porque los iba a meter en donde el pueblo estaba, en la dispensación de la gracia. Punto. Tenía que ser fuera de la dispensación de la gracia y eso correspondía al mensajero final, al octavo, que viene a ser el séptimo mensajero dispensacional. Y el octavo como edad. Ahora vean que hay un noveno ahí, porque si contamos a Gabriel, ese octavo viene a ser el noveno. Porque vean ustedes que ese mensajero estuvo en medio de la iglesia, pero si usted se fija, él habla del séptimo mensajero y habla del precursado. Habla del precursor y del precursado. Y él lo que trae es, como dijo allí, he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas. Y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Ahora todos hemos visto esa entrada triunfal. Eso te lo mandé, ¿verdad? Miren, porque viene a ser el décimo, si contamos desde Pedro, porque hermano Miguel en hace poco estaba hablando de que en el número 10, la generación o el número 10, por ejemplo en Noé, vino un mensajero dispensacional y en ese mensajero dispensacional número 10, contando con esos mensajeros anteriores o esas generaciones anteriores, Noé viene a ser el número 10. Y vino el juicio. Y en este tiempo, vean, contando de Pedro, esta es otra, ve que las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Viene a ser el séptimo mensajero dispensacional, pero viene a ser el octavo mensajero como edad. Viene a ser el noveno, si lo cuentas de Pablo, para acá, pero viene a ser también el número 10. ¿Por qué? Porque está Pedro, está Pedro, está Pablo, está Ireneo, está Colombo, está Lutero, está Wesley, está el hermano Branham. Martín, me faltó Martín. Pedro, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, hermano Branham, van 8. William, que van 9, y José, que es el 10. Y en ese mensajero número 10 es que viene y vendrá el juicio. Primero en la casa, porque el juicio comienza por la casa, y luego el mundo. Y mira, viene a ser el 7, viene a ser el 8, viene a ser el 9 y viene a ser el 10. Y en la cuarta generación regresarían a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado. Y cuarto es liberación. Interesting, como dice. Vean cómo todo tiene un cumplimiento en todas las áreas y en todas las formas y todos los ángulos. Por eso hay que ver todo conforme a como Dios lo está revelando y de todos los ángulos. Por eso que la pirámide, cuando tú la miras, tú puedes mirarle todos los ángulos. Y son 4. Ahí tiene los 4. La pirámide. Bueno, la entrada triunfal de Jesús fue un éxito 2000 años atrás. Y la entrada triunfal en este tiempo está siendo un éxito y seguirá siendo un éxito, porque si allá fue un éxito la primera venida y fue un triunfo, pues será un triunfo también esa entrada triunfal a la Jerusalén celestial. El triunfo de la entrada triunfal
a la Jerusalén celestial. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder estar con ustedes acá en esta ocasión de hoy, miércoles 16 de abril de este año 2025, en esta semana tan importante que se celebra o estamos en conmemoración de esa entrada triunfal y lo que ocurrió ese fin de semana. Para muchos era una derrota, pero fue la victoria más grande que se llevó a cabo. Y en este tiempo es la victoria más grande, porque la victoria en el amor divino. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga y nos ayude siempre a estar siempre apercibidos y mirando siempre lo que Dios está llevando a cabo en toda esta trayectoria hacia la culminación de esta obra de reclamo, en donde se estará llevando a cabo un sinnúmero de eventos, como fueron esos eventos allá en la forma física, acá se estarán llevando a cabo también en la forma física gradualmente todo lo que fue visto en esa visión y todo lo que se estará llevando a cabo en las profecías que el libro del Apocalipsis nos muestra que serán cumplidas en este tiempo. Bueno, Dios les bendiga y les guarde y creemos que hemos tenido un pequeño resumen de lo que en estos próximos días se estará hablando el viernes a la 1 y el domingo. Y si tenemos que abundar más de estos temas, abundamos. Y lo que Dios nos dé en estos días, pues también lo estaremos hablando. Siempre pidiéndole a Dios que nos ayude a ver. Y lo que no veamos, lo oramos a Dios, pedimos revelación. Pero lo importante es que lo creamos. Creerlo. Y cuando ya Dios lo vaya a estar cumpliendo, pues entonces Dios nos va a ayudar para entenderlo. Pero lo importante es creerlo. Creer en ese estaría sobre esa plataforma que preparó el reverendo William Branham. Sin fanatismo, sin llegar a ese extremo para no echar a perder como echaron a perder allá lo de Elías, sino que conscientes y realistas de lo que Dios está cumpliendo, pero conscientes también de quién es, porque es el Señor. Y uno dice, pero un hombre como el hermano Branham, que él, aunque decía yo le he faltado al Señor, y él decía en tiempo, o sea, en darle tiempo, dicen eso he faltado al Señor. Él no se contaminó con ningún vicio, ni su cuerpo. Era un hombre sano. Y que él le estaba preparando el camino, una plataforma, a uno que vendría y se pararía sobre ese mensaje, sobre esa revelación, para cumplir esa promesa del Señor nuevamente en medio del pueblo. No, es algo grande. Por eso él no daba a conocer todo y no lo habló todo claro, porque es tan grande la bendición de los escogidos y de ese siervo fiel y prudente, que si se le decían de cantazo, eso hubiese sido algo que le podía hasta hacer daño, porque era algo tan grande que de cantazo uno dice, pero ¿cómo le puede hacer daño a algo como eso? Bueno, es que la bendición es tan grande y lo que estaba Dios haciendo es algo tan grande que a medida que Dios nos va dando más revelación, vamos comprendiendo y va uno como asimilando toda esa bendición y conscientes que la gloria es de Él y que es de Él, porque por otro lado puede cualquier persona agarrar eso y entonces se le sube lo sumo, o sea, esto es lo contrario. Hay unos lugares en la Biblia que nos hablan de Elías, miren, huyó a Monte Oreb y otros habían huido, Jonás también,
O sea que, pero llega a ser alguien que le gusta jactarse. Ay, bendito, agarran eso. Pero Dios no va a permitir, nunca ha permitido eso, que nadie se lleve la gloria, sino que la gloria es de Dios y siempre será de Dios. Tanto así que al final, para llevar a cabo esas cosas físicas, lo mete en un cuarto, lo encierra y no se ve qué está pasando y que piensen lo que quieran pensar. Dios sabe lo que estará haciendo. Es como traer la palabra dentro de ese cuarto, que es el lugar santísimo, del alma de ese instrumento, al alma de cada escogido. Los únicos que saben lo que está ocurriendo ahí es usted como individuo. Nadie se puede meter ahí. Nadie puede meterse al lugar santísimo de cada persona. Solamente Dios. Y al estar coronado él allí como rey, ya ese trono está ocupado. Vete y métete en otro trono o en otra silla que esté desocupada, que son los que están fuera de la carpa catedral, fuera de la enseñanza. Esos tronos están desocupados, no tienen el estímulo, el vino, en su alma, por consiguiente tienen que tener allí entronado otro espíritu. Allá ellos con esos espíritus metidos ahí entronados, nosotros nos quedamos con el que hemos reconocido y hemos creído, el que está entronado en nuestro corazón. Ese es el que nos está guiando a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y ya, hasta aquí podemos llegar y ya estaremos mañana, el viernes. Mañana todavía queda un día. Y hoy también. Y seguimos viendo toda la importancia de esta semana, la Semana Mayor actualizada en este tiempo final. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Yo quiero ser uno que te siente como los valientes de David. Yo quiero ser uno que hagas algo, que ayude para sentarte a ti en el trono de David, en el Mesías, príncipe allá, reinando. Yo quiero ser uno. Pues sabes que ya tú estás haciéndolo, porque ya en esta tierra como cuerpo, ya lo tienes entronado en tu corazón y ya lo has coronado como rey. Ahora, automáticamente, ya tú hiciste tu parte, sentándolo en el trono de David, literal, porque ya lo sentaste en el trono de tu corazón. Ya está establecido ese reino milenial en tu alma, en tu corazón, y en ese que va a reinar, porque ya lo hiciste en esta tierra como cuerpo. Ahora falta materializarlo en el glorioso reino milenial. Por lo tanto, el rey tuyo en el glorioso reino milenial, que es ese ungido, el Mesías, es ese que tú entronaste en tu corazón. No puede ser otro, tiene que ser ese, el cual tú entronaste primero en tu corazón. Luego del milenio, allí estarán aquellos que lo han reconocido como su rey, como su Mesías, como el hijo de David. Los demás que entran del milenio, que salen de la gran tribulación, tienen un tiempo de prueba. Por eso dice que el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito. Y por eso es que los demás, la fatua, ellas no podrán entrar al milenio. Será después del milenio, porque ellas no lo recibieron como rey. Al no recibirlo en el alma, ese Espíritu Santo no entró al alma, no lo entronaron en el alma, no pueden entrar al milenio si no tienen ese rey establecido en su corazón, en su alma. Por consiguiente, todo aquel que no lo ha entronado a él y lo ha coronado hoy como su rey, como su Mesías ungido, como Rey de Reyes y Señor de Señores, al Espíritu Santo encarnado en un hombre, el que no lo reciba en su corazón y en su alma hoy no estará en el milenio. Tan sencillo como eso.